¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Mirad lo que tenemos en pantalla. Imágenes fresquitas muy ricas de las cerchas retráctiles que se están preparando. Muy buenos días, Carrioca. Aquí tenemos las cerchas retráctiles que se están preparando ya para ese transporte, ese desplazamiento de las cerchas hacia el Santiago Bernabéu. Aquí las vemos como llegábamos a Fuenlabrada. Muchas gracias, Manuel, como siempre. Y aquí tenemos, como hemos aprovechamos en el momento en el que estaban abiertas las puertas para visualizar cómo estaban cargando otra de las cerchas. El segundo cachito, ahí lo tenemos, vemos cómo están en ese momento cargando ese segundo cachito a lo que va siendo al transporte especial. Ahí vemos cómo están las eslingas completamente estiradas y aprovechábamos ahí para ver todo lo que hay en la parte de Fuenlabrada, en ese polígono, en esa nave de Inversa, donde ya sabéis que se han construido tubulares, se han construido esas guías, esos faldones, esas vigas de la viga corona. Y ahí tenemos ese montículo enfrente del polígono donde vimos cómo desde esa posición cargaban ese segundo cachito que iba procedente al Santiago Bernabéu. Al final del vídeo veréis cómo sacan ese segundo cachito, lo vais a ver, no os preocupéis, pero mirad, nos acercamos porque estas son imágenes inéditas, por eso quería subirla a 4K, 30 frames más o menos. Ahí tenéis lo que son todo el cableado, el sistema de alimentación de lo que va a ser esta pedazo de cercha de unos 70 metros de longitud, en el que, como estáis viendo, lo van a transportar lo que parece en 3 cachitos. 5 es imposible porque si no habría que cortar la misma estructura, el mismo esqueleto y podríamos dañar la estructura, como decíamos. Aquí tenemos, estas son imágenes, de verdad, son imágenes brutales. Son imágenes, yo que por ejemplo, ahora en el vídeo se va a ver, en el directo también que hice se podía también ver que toqué la pieza. En un futuro diré que he tocado esa estructura. Es increíble, de verdad, es increíble. Es increíble cómo he estado cerca, a unos milímetros, de esa pedazo de cercha que van a desplazar antes de que acabe el año. Las van a subir, las van a montar primero, las montan ahí en la Castellana, donde hemos visto esas cunas amarillas, y luego posteriormente las izarán, las subirán. Ahí vemos todos los entresijos de la pieza, Estos son imágenes inéditas, por favor. Un me gusta, que no veo los me gusta por ahí furulando. Lo que decía, primero las montan ahí en la Castellana y posteriormente las izarán para su sitio definitivo ahí en la parte de las cubiertas. Esa cubierta entre la cubierta norte y la cubierta sur, donde colocarán 6 en el lado norte y 6 en el lado sur. Y luego, como una especie de armónica, se abrirá y se cerrará a medida. Mira, ahí es cuando toco la cercha. Y se abrirán y se cerrarán a medida de que el Florentino, nuestro queridísimo Florentino Pérez, y el club decidan cuándo se abre y cuándo se cierra. Obviamente, cuando llueva seguro que lo cierran. Cuando nieve o cuando truene también van a cerrar. Pero bueno, eso ya se verá, sobre todo también para los eventos, me imagino que cerrarán. Otra perspectiva desde el lado norte de la pedazo de cercha, para que veáis, que ahora mismo queda lo mejor, que es ver, aquí tenemos otro cableado, ahí tenemos las bandejas de la misma cercha, como también transcurren por ese lado, al igual que en el otro extremo donde hemos estado también, en este lado de aquí. Y ya poco a poco vamos a ir abandonando el lugar y vamos a ver cómo sacan esa segunda megapieza para seguir formando lo que va a ser la primera en montar en la Castellana. Vamos a seguir viendo, necesita una mano de una Karcher o una mano de pintura, porque la parte del lateral, este lateral de aquí, que veremos a ver si esto es para las lamas, para la supuesta instalación de las lamas, la parte superior, veremos a ver, porque tiene unos enganches un poco raros, veremos a ver para qué son, si esa parte es para la parte de arriba, la que da ya a la cubierta, o a ver para qué es. Ahí tenemos, vamos a alejarnos un poquito de la pieza para que la veáis en su pleno esplendor y que veáis las magnitudes, que os hagáis una idea de lo grande que es esto. De todas formas, en el Bernabéu haremos los directos y los vídeos correspondientes para que veáis también todo el avance de lo que se va haciendo con estas pedazos de cerchas. Y mirad, una curiosidad que no quería dejar pasar, y es que esta era una de las
de los espacios donde dejaban las piezas rojas del nuevo edificio. Y mirad cómo se ha quedado. Totalmente obsoleto, totalmente diáfano se ha quedado todo. Apenas unas piezas blancas, parecen conexiones, algún tipo de tirante. Pero para que veáis, es una curiosidad que no quería dejar pasar. Y aquí tenemos, mirad lo que tenemos en pantalla. La segunda, sí, la segunda. Aquí la tenemos. Vimos toda la maniobra completa, desde que se vio que se abrían las puertas hasta que salió, así que quedaros, no os vayáis, mirad el atardecer de Madrid, cómo se ve desde aquí. Me quedé ahí esquinado en un ángulo porque me pareció la mejor posición para poder grabar lo que iba a pasar, que es que iban a maniobrar, iban a sacar esa pieza, dejarla preparada para su traslado al Santiago Bernabéu. Ahí lo tenemos, poco a poco como sale. Hay una especie de callecita justo enfrente de donde está el camión ahora, que es la que ayuda a hacer la maniobra. Si girase ahora mismo donde estamos a su derecha, es decir, si girase a la derecha, no podría hacer la maniobra. Por eso tuvo que hacerla hacia el frente, que lo vais a ver todo, no os preocupéis, lo vais a ver todo. Tuvo que seguir hacia adelante para poder maniobrar perfectamente y poder dejar el camión totalmente listo, porque la nave tenía que cerrar. Obviamente un transporte a esas horas, por ejemplo a las 3 de la mañana, a las horas que sale para el Santiago Bernabéu, la nave donde trabaja está cerrada, a no ser que el vigilante, una persona, el conserje o quien sea, pues le abra la puerta. Pero ahí vemos la maniobra al completo. Sube por una especie de calle que es empinada hacia arriba, que es donde va a estar subiendo ahora mismo, y desde ahí deja caer el camión. Ahí tenemos también a Manolillo González in the night. Ahí tenemos la segunda pieza, la segunda mega pieza, que quizás sea la que ha salido más tarde hacia el Santiago Bernabéu, que ya tenemos dos. Hoy por la noche salían estas dos pedazos de mostrencos hacia el Santiago Bernabéu, así que ya estarán en el mismísimo Santiago Bernabéu. Y ahí vemos como en ese preciso instante, ahí es cuando ya termina de enderezar toda la pieza, todo el camión, y es cuando ya directamente lo deja caer. Con mucho cuidado, pisando el freno, deja caer ese pedazo de camión, ese pedazo de transporte especial hacia atrás para encajarlo en esa mini calle y dejarlo preparado para su traspaso, su traslado. Aquí vemos cómo echan para atrás para colocarla definitivamente en lo que va a ser esa posición de traslado y va a ser flipante. Esto es histórico, por favor, denme un like a este vídeo, porque esto es increíble, histórico, lo nunca visto. Ya sabéis, el día de mañana, que dentro de, por ejemplo, 10 años, 20 años, cuando estéis viendo un partido en el Bernabéu o estéis viendo el partido desde casa, da igual, vais a decir, esa cercha la he visto yo instalando y llevándose desde Fuenlabrada. Todo el mundo irá a Fuenlabrada a hacerse fotos con la nave. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el Santiago Bernabéu, así está quedando. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao, chao.